alivie, sino que alguien que está enfermo lo que quiere es sanidad. Dígame a eso, ¿eh? Y ahí hay muchos pensamientos que hay que trasladar. Por supuesto, usted sabe que la industria de la farmacéutica, su negocio es ese, mantenernos enfermos, para que nosotros vayamos a Dr. Simi y compremos la medicina. Pero Dios nos quiere sanos. Entonces Dios no planeó el perdón como un placebo. Dios no planeó el perdón como algo que iba a aliviarte tu sentimiento de culpabilidad cuando tú le fallabas a Él. Ay, es que le fallé, ay, ya me perdonó, ya me siento mejor. Y después nosotros volver a hacer lo mismo. Dios dejó el perdón, déjame usar estas palabras, así te lo aterrizo, como un medicamento, por supuesto, sobrenatural, que a lo largo de los años te sana de manera completa del pecado. Completa del pecado. Y esto es extraordinario, porque precisamente por eso dejó elementos como la Santa Cena, para que nosotros recordáramos que nosotros tenemos a disposición esta medicina extraordinaria llamada el perdón, que por supuesto esta medicina que Dios te dio a ti, que ya probaste por una vez, la debes de probar todos los días, y también tienes que lograr que la gente que te rodea la pruebe a través de ti. Y eso lo platicamos el día jueves, que algunas veces nosotros somos bien gachos, ¿verdad? De que Dios perdóname, pero yo no perdono a mi hermano, y mi hermano me debe menos de lo que yo le debo a Dios. ¿Está conmigo? Entonces viene a funcionar como un medicamento espiritual, como un elemento que trae verdadera salud al corazón del hombre. ¿Y de qué tengo que estar saludable en mi corazón? Pues del pecado. Porque yo mencionaba otro versículo el día jueves, que la Biblia dice que nosotros debemos de despojarnos de toda carga, de todo lastre, de todo peso que nos obstaculiza el avance, y del pecado, y dice que de tan fácilmente nos envuelve, de tal manera que nuestro corazón va a tender a enfermarse de esa enfermedad que el Señor ya nos sanó en la cruz del Calvario. A menos que a usted le guste pecar y que le guste estar enfermo de pecado, pero la Biblia dice que el que es de Cristo no practica el pecado. Pero y entonces cuando se me chispotea, esos son otros 20 pesos. Cuando tú resbalas, abogado tienes delante del Señor, delante del Padre, que es a Jesucristo hombre, a quien si tú le clamas, te arrepientes y te apartas del pecado, el Señor te perdona, porque dice que alcanzas misericordia. Pero yo quiero utilizar este principio a que cuando alguien empieza a tomarse este medicamento llamado perdón, diga el perdón de Dios, el perdón que nos sana del pecado. Cuando empieza a tomarse este medicamento, hay efectos que se empiezan a producir en la vida de una persona. Efectos positivos, por supuesto, que empiezan a demostrarse de que nosotros hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Y quiero ir rápidamente porque quiero que veas acá, empiezo a ver algunos efectos de esta extraordinaria medicina que hoy vamos a tomar. Diga conmigo, hoy pediremos perdón. Espero que nadie diga, ¿y de qué si yo no he pecado? Porque ahí está, ya mentiste, es tu primer pecado. Dice Romanos 6, 22, 23, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, y esta es la expresión del perdón, es una liberación, dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo te subrayé en amarillo dos enunciados que para mí son importantes, porque cuando dice que alguien es liberado, perdonado del pecado, la Biblia inmediatamente, aunque no quieras, diga conmigo, aunque no quiera, como un efecto secundario, inmediatamente el que experimenta el perdón, en ese mismo momento se constituye un siervo de Dios. Esa palabra siervo, en el griego se dice doulo o doulos, y habla, digamos, en su expresión de una persona que sirve a alguien, pero no lo sirve porque le pagan, sino le sirve porque lo ama. Ese es un doulos, un siervo por amor, así lo hemos visto desde el principio. Eso es lo que significa la palabra doulos o siervo de Dios. Pero lo que quiero resaltar acá es que uno de los efectos del perdón es que empieza a haber tanta gratitud en nosotros por lo que Dios hizo, que nos despierta un sentido de servicio hacia aquel que nos perdonó. Esto lo podemos ejemplificar y graficar con aquella experiencia de aquella mujer que era de mala vida, era ramera, era prostituta, y dice que entró a la casa de un fariseo con un frasco de perfume de alabastro, de nardo puro, dice la Biblia, y dice que ella llegó tan quebrantada que
sirvió al Señor lavándole sus pies con las lágrimas, ungiéndolos con el perfume y secándolos con su cabello. Y entre toda esa expresión de gratitud, le besaba sus piececitos. ¿Se recuerda esa historia? Solo algunos, bueno, está en la palabra de Dios. El asunto es que el fariseo se pone un poquito inquieto, incómodo, porque en su mente dice: si este supiera qué tipo de mujeres, no dejaría eso. Y el Señor se pone de pie para hablar con ese hombre llamado Simón y le empieza a decir: yo entré en tu casa, mire qué tremendo, y no me atendiste, tú no me serviste. Yo entré en tu casa y debiste haberme dado beso y no me diste beso. Yo entré en tu casa y debiste de haber lavado mis pies, porque esa era la costumbre. Yo invitaba a Carlitos a comer a mi casa. En la cultura judía, yo tenía que, pues venían con sus chanclitas, ¿va? Con sus chanclas, ¿va? Yo tenía que lavarle sus piececitos, porque era mi invitado. Entonces yo entré en tu casa, le dice Jesús, y tú no lavaste mis pies. Pero en cambio esta ha venido y ha derramado sus lágrimas, me ha lavado los pies con lágrimas, me ha ungido con perfume, me ha secado con sus cabellos y no ha dejado de versar mis pies. Dijo: ¿y sabes por qué? Porque, bueno, se lo resumo, él le dijo una historia, pero le dijo: porque al que más se le perdona, más ama. Por eso es que doulos es siervo por amor. Diga: siervo por amor. Pero nadie va a servir por amor si no primero experimenta el perdón, porque el perdón desata el amor para servir. Y es ahí donde yo me doy cuenta que algunas veces hay algunos de nosotros, me incluyo, Pastor José Carlos Gutiérrez, para servirlo sé, que cuando empezamos a tener una carga por el servicio a nuestro Dios, nosotros dejamos de haber experimentado el perdón que nos da. Es decir, escuche pues, mire lo que estoy diciendo, y es un pensamiento pastoral, que alguien que el servir a su Dios le es cargoso, es porque lleva un tiempo prolongado sin experimentar el perdón de su Dios. Porque la medicina del perdón inmediatamente constituye a una persona como siervo, lo hace siervo, doulos del Dios del cielo. Es ahí donde digo: Señor, no permitas a veces uno dice: Señor, no permitas que yo te deje de servir. Pero la razón por la cual alguien deja de servir es una de dos: o porque está en pecado y quiere estar en pecado, o dos, porque ha dejado de experimentar la confesión de sus pecados y experimentar el perdón con Dios. ¿Está conmigo? De manera inmediata, el que confiesa el pecado y lo perdonan, se le despierta el amor para ser doulos. Diga conmigo: siervo por amor. Y se constituye siervo de Dios. Y es aquí donde entendemos todo lo que he explicado desde el principio, que cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, estando esclavos bajo ese yugo de esclavitud, les dice: deja ir a mi pueblo, y le da la razón. ¿Por qué lo va a liberar? Porque es la experiencia del perdón, del rompimiento de los yugos de pecado, de esclavitud y de todo. Porque yo quiero que me sirvan en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y esa palabra servicio desde el principio no era por imposición, sino era por amor. ¿No será que algunos de nosotros necesitamos tomar esa medicina hoy? ¿Hace cuánto no intimas para decirle a Dios: perdóname, estoy apartado, estoy frío, estoy pecando, estoy regándola, Señor? Hermano, la consecuencia es que le vas a dejar de servir. Por otro lado, aparece ahí que ese mismo perdón, esta misma medicina extraordinaria, genera en nosotros un fruto que yo platiqué en estas últimas semanas, que es el fruto de la santificación. Dicho sea de paso, expliqué que ser santo no es no pecar. ¿Se recuerda, va? Que yo le dije que mucha gente, como no entiende el concepto de la santidad, nos agarran de carro, hermano, y nos dicen: ay, sí, cómo no, el muy santo, el que no peca. Y nunca la Biblia dice que ser santo es no pecar, sino que relacionamos la palabra santidad a la manera o a la oportunidad que Dios nos da para poder purificar nuestra vida. De tal manera que el que vive en santidad no es que no peque, sino es que constantemente experimenta el perdón y la misericordia de su Dios, que lo hace seguir avante, lo hace seguir adelante, avanzando, hasta que llegue a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Dice amén a esto. Porque el Señor sí perdona, y cuando perdona limpia. Dice la Biblia que el perdón genera limpieza de pecados. Entonces yo le resalto estas dos cosas,
para que usted vaya tomando nota y le aclaro, ¿ah? La santidad no es no pecar. La santidad es reconocer que cuando pecas puedes venir al altar del Señor, pedirle perdón y seguir adelante, y el Señor borra tu pecado para que tú vuelvas a empezar. Es un reinicio. Mateo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Diga conmigo: para perdón de los pecados. Este es el simbolismo de la Santa Cena, y lo quiero decir rápidamente porque esta sangre derramada empieza a generar un montón de resultados positivos en nosotros. Precisamente por eso la Santa Cena no puede ser tomada a la ligera y no puede ser tomada menospreciando los elementos que es la sangre, el derramamiento de la sangre y el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Tendríamos que nosotros tener verdadero entendimiento de lo que hacemos, porque esa sangre genera perdón. Diga conmigo: la sangre genera perdón. Pero me gustó mucho porque agarré una espiga de este versículo cuando dice que la sangre derramada fue para perdón de los pecados. Cuando empezamos a estudiar ese versículo, habla de cualquier cosa que dentro del corazón esté sucia. Porque vuelvo a la carga, y tal vez estoy reestructurando el pensamiento de lo que es santidad y pecado. Pecado no es lo que se hace. Pecado es lo que nace del corazón. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Jesús en los primeros, el capítulo 5 de Mateo, cuando él dijo: antes lo que se hacía era pecado. Si tú tenías intimidad con la mujer de tu hermano, adulterabas. Pero ahora te digo que si tú lo deseas en tu corazón, tú ya pecaste. En esta ley tan extraordinaria que vivimos en este tiempo, ya no se necesita concretar una falta de manera física para pecar delante de Dios, porque Dios juzga las intenciones de los corazones. Y de hecho esa nueva ley empezó a transicionar en los tiempos de Jesús. ¿Se recuerda que un día le dijeron: oye, qué pecadores son tus discípulos? Ellos están comiendo sin lavarse las manos, que se están contaminando. Y el Señor de una vez les dijo: no es lo que uno hace lo que contamina, sino lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Quiere decir que el pecado no es que dejes de fumar, sino que el pecado, no, más bien, el pecado no es que fumes. El pecado, lo voy a poner a la inversa para que me entienda mejor. Dejar de pecar no es dejar de fumar. Dejar de pecar es dejar de desear el cigarro. No sé si me va a entender. Lo expliqué la vez pasada y le dije que qué martirizante sería que alguien tenga deseo de alcohol, como alcohólico anónimo, que lleve 300 días sin tomar y que diga: soy alcohólico, pero sigue diciendo soy alcohólico. Que diga: ya no, pero no le pueden poner una cerveza y le tienen que esconder todo el licor, porque sabe que al momento de ver la cerveza la va a desear en su corazón. Entonces el pecado ya no lo concreta, pero sigue en su corazón. ¿Está aquí ahorita? Va, porque le voy a hablar de la medicina. Ya conmigo: medicina. Entonces, la medicina no es externa. La medicina de la sangre de Cristo produce un efecto interno, y es que limpia y libera el corazón de pecado. Mire, yo no sé si alguien de ustedes ha tenido el don del chisme. Solo para que sea una probadita, ¿va? Porque siento que ese es uno de los pecados dentro de los cristianos que nos damos el lujo todavía de tener en el corazón. Nos enteramos de alguna cosa de algún otro hermano, de alguna otra persona, y sabemos que no debemos decirle a nadie, que debemos de guardar discreción. Y nosotros llegamos, hermano, y es que ya supiste lo de fulanito, ya empezó el pecado, ya va. No, así como que a tener como que contracciones en el vientre.
te vas. Nunca le dijiste el chisme, pero dentro de ti te morías de ganas por decirle todo. Sí, no concretaste, pero por dentro lo manoseaste, le diste de vuelta y hasta te imaginaste qué sucedería si lo hubieras contado. Entonces, yo no quiero, por eso digo, yo quiero esta medicina y quiero experimentarla para hacerme esclavo por amor, para poder dedicar mi vida a servir al Señor con amor, pero también quisiera experimentarla para que el milagro de su sangre derramada empiece a producirse para afuera, porque lo contrario, las iglesias solo serían lugares donde nos enseñan normas de conducta y no sirve de nada, porque alguien puede tener una buena norma de conducta, pero por dentro violarla hasta 100 veces. Nosotros no somos psicólogos conductistas, ¿se dice, flaca? No somos psicólogos conductistas de que pórtese bien, en la calle cargue la Biblia bajo el brazo, no diga malas palabras, y todo lo hacemos, pero por dentro maldecimos. Pero por dentro no nos portamos bien, por dentro deseamos el pecado y jugueteamos con él. La sangre poderosa de Jesús tiene el poder para limpiarte por dentro de las cosas que tú no has podido limpiar por fuera. ¿Le puedo dar una ofrenda de palmas al Señor? Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, así también háganlo ustedes. Efectos de esta medicina extraordinaria es que aquí aparece un mandamiento, no aparece como una opción, sino como un mandato. Yo les había contado la historia la semana pasada de aquel rey que perdonó 10,000 talentos a un hombre que, bueno, 10,000 talentos era muchísima plata, y este siervo que fue perdonado no pudo perdonar 100 denarios. Yo quise el día de ayer en la noche, en la tarde que me fui a estudiar a la casa, solo quise hacer un balance. Alguna ocasión, en alguna prédica, lo había traducido al lenguaje de pesos mexicanos, y allá en Estados Unidos lo traduje a dólares. Pero yo ahora quise ver cuántos denarios son 10,000 talentos, porque al que se le perdonó mucho, se le perdonó 10,000 talentos, pero él no quiso perdonar 100 denarios. Y 10,000 talentos son 6,000 denarios. Es decir, él llegó con su rey y su rey a él le perdonó 6,000 denarios. 6,000 denarios perdonados. Póngale pues 6,000 pesos. Es mucho 6,000 pesos, ¿verdad que sí? Ya es dinerito, hermano. No me va a decir, son mis chicles, pastor. Los chicles del mes. Sale perdonado con 6,000 denarios y alguien le debe 100 y él no lo perdona y lo echa a la cárcel. Entonces aquí es donde yo digo, cuando la medicina no hace efecto, pero debería, porque lo que dice el versículo es que cuando el perdón de Dios hace efecto en ti, deberías de aprender a perdonar a otros también. El asunto es que yo por eso te digo, qué rico, sí me perdonó, pero ¿y si no está haciendo el efecto que debe hacer en nosotros el perdón? Si ese perdón, yo pondría a tela de duda si realmente estás siendo verdaderamente perdonado o si realmente has entendido completamente qué representa el perdón de tu Dios hacia tu vida. Puede ser que no lo hayas entendido. Tal vez este dijo, me perdonaron nada, y ni siquiera lo consideró como algo sumamente valioso e importante. Decir, hey, son 6,000 denarios lo que me perdonaron. Tal vez no entendió el perdón y por eso no pudo practicarlo. Por eso es que la medicina del perdón tiene que producir efectos positivos en nosotros y ahora en relación a los demás. Fíjate que yo había encontrado este versículo y lo puse acá, lo escribí, Marcos 11:26. Te lo voy a leer solo para que veas qué terrible sería que la medicina del perdón de Dios hacia tu vida no haga el efecto correcto. Dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará sus ofensas. Marcos 11:26. Lo voy a leer otra vez. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará sus ofensas. Quiere decir que el perdón de Dios hacia nosotros está determinado si nosotros somos capaces de perdonar a otros. Eso ya lo había dicho, pero escúchame por favor. Pero si nosotros no somos capaces de perdonar a otros,
es porque nosotros no hemos entendido totalmente qué es el perdón de Dios. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Diga conmigo, perdonar. Se dice fácil, ¿verdad? Pero es un desafío. Rapidito, me quedan 2 versículos. Dice, Segunda Crónicas 7:12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Qué lindo cuando Dios escoge un lugar para poder manifestarse ahí. Ayer me bendecía tanto los testimonios de los hermanos que hoy se agregan con nosotros, como decían, me quedé porque desde que entré en la puerta sentí la presencia del Señor. Y yo decía, en mi mente, pues, ¿verdad? Gloria a Dios, porque al final de cuentas quien decide estar o no estar es Él. Es por su misericordia, ¿verdad? No hicimos nada para merecer ser habitación de Él. Sin embargo, Él en su misericordia decide estar en nosotros. Y dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice Segunda Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y aquí está el otro efecto que quiero dejar resaltado, sanaré su tierra. Mire, yo creo que me daría por bien servido, si Dios, en su extraordinario poder y misericordia, perdona todos los errores que yo cometo todos los días. ¿Dice amén usted a eso? Pero ¿sabe qué es el problema? Que Dios sabe que los efectos del pecado que llevan a la muerte, como dije al principio, producen cosas serias en nosotros. Si un pecado puede traer, sí, el final es la muerte, pero las consecuencias que lleva que un pecado, que detona un pecado, pueden ser maldiciones, pueden ser un montón de cosas terribles. El asunto es que yo entendí que yo me daría por bien servido que Dios me perdonara mis pecados, pero el asunto es que esos pecados ocupaban un espacio que dejaban un hoyo profundo en mi corazón. ¿Sí? Entonces que, aunque si Dios perdonara mis pecados, si Él no tuviera la capacidad para sanar y restaurar las cosas que yo dañé mientras yo pequé o yo pecaba, yo seguiría con heridas en mi corazón. De tal manera que en alguna ocasión he explicado que el Señor a nosotros nos perdona los pecados, pero como no hemos experimentado los efectos de la medicina del perdón, no hemos logrado entender que junto con eso, cuando nos arrepentimos, empieza a venir una sanidad y una restauración. Lo puedo ejemplificar como lo he hecho en algunos días, ¿cómo se llama? Matrimoniales. ¿Me da permiso de hacerlo? Yo me pongo de ejemplo porque es una de las cosas en las que yo fallé por mucho tiempo con la pastora cuando estábamos nosotros en nuestra relación de compromiso. No, perdón, ya estábamos juntos, nosotros ya teníamos planes de boda y yo tenía un problema severo de los celos. Yo creo que se lo conté y se lo he contado varias veces. Y lo vuelvo a contar porque es la manera en la que yo lo entiendo, tratando de usar la Biblia para decir, ahora entiendo lo que faltaba. Porque yo le conté que empecé a tener novios, creo que lo dije en el paso el viernes, novias a los 13 años. Muy chiquito, y ahora veo a mi hija y digo, yo hasta los 40. Muy chiquito, a 13 años. Y cometí el error de engañar y que me engañaran. Imagínate, qué tremendo, ¿eh? Entonces, tenía una novia y después por ahí salía otra muchachita y pues ya tenía 2 novias, ¿no? Así milagrosamente. Mi corazón, que necesitaban que este perdón surtiera un efecto en una restauración. ¿Me saben a entender? Entonces, hay secuelas que tú traes en tu vida, en tu alma, que fueron heridas que causaste por pecados del pasado, que ya fueron perdonados y que ya no tienes que estarte condenando por ellos,
pero por causa de ese error y de ese pecado, de esa falta, quedó una llaga abierta que te sigue generando problemas. Y al final de cuentas, como no ha sido restaurado, esa falta de restauración te hace volver a pecar. No, ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar, te prometo que no me voy a enojar como me enojaba antes. Y algo había pasado en tu pasado, perdonen la redundancia, que dejó abierta una herida. Y el Señor a mí me impresiona, porque si usted ve el evangelio o los evangelios, Él siempre antes de sanar perdonaba. Léalo. Tus pecados son perdonados, se sana. Tus pecados son perdonados, levanta tu lecho y camina. Porque Dios no restaura si primero no perdona. ¿Por qué? Tiene sentido, ¿ah? ¿Cómo voy a sanar una herida si tú la sigues abriendo todos los días, papi? Sería ilógico, ¿va? Decir, te voy a restaurar y mañana volvemos a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Entonces lo que Dios quiere primero es perdonar, y el efecto del perdón es sanar y restaurar. En este caso, la consecuencia del pecado de ellos iba para la tierra. Entonces la herida estaba en la tierra. Entonces dijo, si se arrepienten, se humillan, se apartan de su pecado, lo confiesan, yo los perdono y entonces sano la herida que hay en la tierra. Diga conmigo, restauración, sanidad, son efectos. Mira, agarralos para que ya no seamos los mismos, porque el Señor nos quiere perdonar todo pecado y toda falta, pero también quiere sanar las heridas de tu corazón, ya sea causadas por ti o causadas por alguna otra persona que te haya dañado y te haya lastimado. Amén. Mira este otro versículo, diga amigo, sanidad y restauración. Jeremías 31-34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Y mire qué lindo estos efectos del perdón: y no me acordaré más de su pecado. Lo subrayé ahí para que usted lo guarde en su corazón. Dice después Jeremías 50-20, es como un verso que traté de poner en contexto. Lo voy a leer. Diga conmigo, no me acordaré más, dice. Pero luego en Jeremías 50-20 dice: en aquellos días entonces se buscará la culpa de Israel, el pecado de Israel, pero no existirá. Pecados de Judá, pero no se hallará ninguno, porque al que salvó le perdonó. Ahí lo busca en su Biblia. Solo mire, pues que me gusta. Quiere decir, por favor, escuche, diga conmigo, efectos del perdón. Nos conviene, porque va a haber una búsqueda en un futuro de faltas tuyas. O sea, en el 30 dice: yo me acordaré de Israel, lo perdonaré y no me acordaré más de sus pecados. Pero en el 50 Jeremías profetiza y dice: en ese día se buscará la culpa de Israel y el pecado de Judá, pero el pecado de Israel no existirá, y el pecado de Judá no lo hallaré. Pero eso significa que va a haber como que van a escarbar en el futuro. Y ahí tengo un punto muy masacre que tenemos que ver, porque todos vamos a ser juzgados. Dice la Biblia que vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Eso dice Corintios. Todos vamos a ser juzgados en el tribunal, en el bimá de Cristo, en el tribunal de Cristo. Y dice que nos van a juzgar por nuestras obras. Entonces quiere decir que se va a rascar, como que agarraron los files y abrieron el archivo y vamos a ver cuáles son los pecados de José Carlos. Y empiezan a buscar si el perdón hizo efecto. Si el perdón hizo efecto, la medicina hizo efecto. Señor, pero no hay ningún file de pecado, de falta. Y mirale la cara a este pilluelo. Ese no se ve que fue de los santos. A ver, vuelve a buscar. Y vuelven a buscar. No han existido pecados para... Solo se ponen a imaginar eso. Nunca pecó. Así dice la Biblia. Se buscará el pecado de Israel y no existieron. Se buscará el pecado de Judá y no lo encontraron. Entonces quiere decir que buscando en los files, no, Señor, este vino en blanco, no pecó allá. Pero no es que no haya pecado, sino que el perdón surtió su efecto. Y al momento de perdonarme, el Señor borró todos los files.
todos mis errores, todas mis caídas, mis fracasos, toda mi humanidad, la echó a lo profundo del mar, lo olvidó, lo borró y nunca más se acordará de ello, dice la palabra de Dios. Alguien le puede dar un aplauso al Rey de Reyes por el gozo. Así es, así es. Pero llegarán otros que estuvieron sentados en la iglesia, pero no tomaron la medicina del perdón, ni lograron disfrutar de los efectos del perdón. A ver, abrirle el file a Pancracio. No quiero decir ningún nombre porque cancelo en el nombre de Jesús. Abrile ahí. Amén. Abren el file. Pecado ayer, anteayer, 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 anteayer. Nunca fueron confesados. Nunca fueron perdonados. Nunca fueron borrados. Ok. Aquel que no, o sea, obviamente sabemos por qué se borran los pecados, por la sangre de Jesús, ¿va? Nada más que aquel que no se encontró falta. Bienvenido al gozo de tu Señor. Y a ese sáquenlo a las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque nunca lo conocí, porque siempre practicó la iniquidad. Apártense de mí, nunca los conocí. Hacedores de iniquidad. La consecuencia. Qué importante es entender, ¿verdad? Que no solo es una copita y un pancito, que hay un trasfondo poderoso. A mí me impactó esto, porque dije, Señor, yo sí quiero file limpio cuando yo llegue contigo. Yo la verdad, yo me reconozco pecador delante de Dios y sé cómo fue mi juventud, terrible. Y también sé que en algunos momentos tropiezo y que el único que me puede ayudar a borrar cada uno de los pecados que cometo es mi Señor Jesucristo. Y te puede ayudar a ti también, del tamaño que sea y del tamaño que lo consideres. Pero verdaderamente trata de que la medicina surta su efecto. Rapidito, 1 Juan 1:6. Me quedan 5 minutos para poder hacer lo que tengo que hacer. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ok, me gustó esta porque habla de limpieza. Y cuando les expliqué la pureza, la limpieza, les hablé sobre un proceso en la vida de una persona. Así que anoten este verso y quiero que vean estos puntos que quiero dejarles aquí antes de terminar. No sé si alguien me puede ayudar porque yo tengo que hacer varias cosas: ministrar la Santa Cena, dar cobertura, orar por bebés presentados. Hoy sí. Y como el tiempo lo tenemos reducido, yo quiero que analice esto. Estos son bendiciones de esta preciosa medicina que hoy vamos a tomar. Diga conmigo: el perdón. Los perdonados se constituyen siervos de Dios. Los perdonados dan fruto de santidad. Los perdonados les eliminan el pecado. Los perdonados tienen capacidad para perdonar. Los perdonados reciben sanidad. Los perdonados se les olvidan las faltas, y a los perdonados se les limpia y se les purifica por dentro. Así que yo quiero que te pongas de pie hoy en el nombre de Jesucristo. Quisiera ministrar la cena del Señor. La cena no tiene o no tendría ningún sentido si no desata algo en nosotros, si no detona algo en nosotros. La cena no tendría ningún sentido si no la tomamos con un corazón arrepentido, pidiéndole a Dios que nos ayude. Y ahí se los pongo yo, todas las cosas que en mi mente traigo para trasladarles. Yo verdaderamente anhelo con todo mi corazón que nosotros vivamos experimentando el perdón de Dios y los efectos que eso produce. Se te ha perdonado poco, poco amarás. Pero se te ha perdonado mucho, mucho amarás. Y eso es lo que yo quiero: una iglesia que se enamore del Señor, que le sirva al Señor por amor, que busque a Dios por amor, que no se ponga a ver las cosas
que están mal, sino que celebre las cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros y las cosas que Dios hará. Así que yo, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que cierres tus ojos y que hoy te acerques delante de Dios ahí simbólicamente. Mis hermanos de la Santa Cena pueden ir tomando los elementos, y mientras cantamos al Señor, tú hables con Él y le digas: Señor, ¿hace cuánto no me pongo a cuentas contigo? ¿Hace cuánto no confieso mis pecados? ¿Hace cuánto no vengo delante del altar a decirte perdóname? Reconociendo mi naturaleza, reconociendo mis errores. Hoy, en el nombre de Jesús, estoy buscando, Señor, tu redención. Hable con Él, hable con Él. Diga: busco tu perdón, busco la misericordia el día de hoy. Hable con su Rey. En el nombre de Jesucristo. Señor, estamos hoy presentándonos delante de ti, buscando tu presencia, porque no solo queremos ser perdonados, queremos que tú, Señor, desates en nosotros el efecto de lo que es ser perdonado. Vacío, sin nada, quizás se hace el corazón, rodeado de pecados, mas tu gracia abundó. ¿Quién soy para merecerlo? Tuyo soy antes del universo. Al vaciarse aquella tumba, vaciaste mi temor. Al levantarte al tercer día, su amor me levantó. Al vaciarse aquella tumba, vaciaste mi temor. Al levantarte al tercer día, tu amor me levantó. Señor, hoy te venimos a pedir perdón por nuestros errores, por nuestras debilidades, y venimos a decirte: Señor, perdónanos como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Señor, perdónanos nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Señor, permítenos experimentar hoy con fe esa bendición que tú nos has dejado en el perdón, y que esos efectos extraordinarios alcancen nuestra vida para generar en nosotros cambios. En el nombre poderoso de Jesucristo, hoy nos ponemos a cuentas contigo. Dígale: nos ponemos a cuentas contigo. Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Señor, hoy comparecemos ante el tribunal del Espíritu Santo a decirte que tenemos una gran necesidad, que las cosas que vienen después de esto glorioso, de este perdón extraordinario que tú desatas sobre nosotros, sean para provecho de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Confesamos delante de ti nuestros errores, nuestras faltas, debilidades, nuestra naturaleza. En el nombre de Jesús, hoy lo hacemos con fe y creemos con todas nuestras fuerzas que tú eres capaz de darnos ese perdón que todos necesitamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me salvó, me perdonó. Oh, cuánto amor
Padre, hoy tomamos los elementos en nuestra mano, recibiendo de ti el día de hoy una nueva oportunidad. Queremos que para nosotros los perdonados, este perdón produzca un efecto glorioso y poderoso. Señor, tú eres lo más importante. Que produzca ese efecto de servirte con amor, ese efecto de santidad, esa limpieza por dentro del corazón. Que produzca ese efecto al darnos capacidad para perdonar a todos los que nos ofenden. Que traiga sanidad y restauración. Que, Señor, que nuestras faltas sean olvidadas para que nuestros pecados nunca se encuentren más. Y que tú vengas a limpiarnos y a purificarnos. Hoy tomamos el pan, ya todos tienen los elementos. Tomamos el pan y decimos: Señor, recordamos tu sacrificio en el nombre de Jesús. Toma el pan en el nombre de Jesús. Como la copa, recordamos el derramamiento de tu sangre preciosa. Lo tomamos y hoy, Señor, nosotros recordamos ese bello sacrificio que nos otorga hoy el perdón. Toma la copa en el nombre de Jesús. Dele gracias al Rey. Tu amor nunca fallará, tu amor no se rendirá, tu amor permanecerá, tu amor, tu amor, tu amor nunca fallará, tu amor no se rendirá, tu amor permanecerá. Tu amor, tu amor, tu amor nunca. Dígale, Señor, tu amor, tu amor. Tu amor no se rendirá, tu amor permanecerá, tu amor, tu amor, tu amor no se rendirá, tu amor permanecerá, tu amor. Oh, cuánto amor, oh, cuánta gracia que me sana. Te damos gracias. Hoy quisiera extender cobertura. Quiero llamar al frente mis hermanos de fotografía que estén listos, por favor, allá atrás. A Héctor y Josie Olmos al frente. Vengan acá. Mi amor, si tú vienes también, porfa, para decirles dónde.